¿Qué tal, queridos amigos? Cada vez más me doy cuenta de cómo les duele la crítica a los AMLovers, a todos aquellos que rodean al presidente, que lo hacen casi un mártir porque tiene problemas cardíacos. Bueno, si tantos problemas cardíacos tiene, al grado tal de que ya confesó que no es la primera vez que va al hospital militar. Esto lo digo porque anteayer dijo que había pasado una noche en el hospital militar como consecuencia de una cardiopatía y como consecuencia también de un cateterismo que debió hacerse porque no salió bien en su prueba de esfuerzo. Y eso pues hace acreditar que el presidente, aunque quiere recorrer todo México 10 veces al día, pues no puede hacerlo. Además porque pues ya no quiere confrontar multitudes y a eso se refería quizá cuando dijo aquello de que le venía como anillo al dedo la pandemia, porque gracias a la pandemia pues no tiene que confrontar multitudes y se va a los cuarteles en donde se refugia y en donde construye los famosos bancos del bienestar, las sucursales, que están vacíos, por cierto. No hay más que la estructura y algunos que tienen algunos mueblecillos por ahí, pero no se atiende todavía a la población. Y hay que hacer largas colas. Fíjense, no solamente para la cuestión de recibir los famosos bonos bimestrales, sino también para casos como los que se tienen que depositar, los que tienen que depositar las pensiones de sus hijos que están lejos en el extranjero. Es un caso mío, por ejemplo, que hay que hacer una cola larguísima para poder acreditar el pago de las pensiones. Es verdaderamente lamentable que se llegue a este extremo a golpes de demagogia permanente, de demagogia absurda, de demagogia que no tiene más sustento que la manipulación colectiva. Ya dije ayer que yo no quiero que el presidente tenga una secuela de enfermedades que le priven de la vida. Lo que quiero es que se vaya del Palacio Nacional, porque no está capacitado ya ni siquiera por cuestiones de salud para poder seguir gobernando. Ya hizo hasta su testamento político. Esto quiere decir que no se siente bien, pero que quiere garantizar que su sucesor pues le levante un monumento allá en el pedestal vacío del Paseo de la Reforma antes de que lo llene la señora Sheinbaum con sus heroínas, que están bien que se les homenajeen. Esto no tengo yo la menor duda en el paseo de las heroínas, pero hay que ir con calma, señora Sheinbaum. Todavía tenemos que esperar muchas cosas y no que se ande usted candidateando a base de homenajear a las mujeres próceres de nuestro país que definitivamente aportaron sus cualidades, sus historias, sus patrimonios a las causas de la independencia, la reforma y la revolución. Pero de cualquier manera, mientras el presidente habla de su salud deteriorada y habla de que va a seguir con sus mañaneras que yo llamo mentirosas por el cúmulo de mentiras que supera con mucho a los datos oficiales, con el mal manejo de la pandemia que sigue mostrando la ineptitud del gobierno para hacer frente a un mal universal que en muchas naciones han podido aminorar en cuanto a sus efectos todo lo que se refiere a la letalidad y a la mortandad de la población. En México no. En México estamos arriba de todos si nos vamos a los números extraoficiales y nos daremos cuenta de que el más de 1 millón de personas que han muerto y pues debo decirlo, el más de 15 millones de personas infectadas y nos asomamos al famoso factor que el propio doctor Muerte, Hugo López Gatell, dio
para cuantos quisiéramos tener un acercamiento real a los números de la pandemia, cuando esta comenzaba, dijo hay que multiplicar por 3.8 el número de muertos y el número de infectados. Pero además, lo que sí no puede dudarse es que somos la nación con mayor letalidad en el planeta. Esto lo he dicho muchísimas veces. Y esa situación de que el índice de letalidad es mayor es precisamente al que nos referimos cuando hablamos del mal manejo de la pandemia. Porque no puede ser que en el mundo los infectados no tengan más que pues buenos resultados en general. No se mueren tantos, se muere el 3.4% de los infectados. Y en México se muere entre el 8 y el 9% de los infectados por el mal manejo de la pandemia. Y esto de acuerdo a los registros oficiales y también de acuerdo a los registros que llegan al poder de gobierno. Pero hay cosas que pasan ya como costumbre, como una especie de tradición que debemos asumir como lo normal, digamos, el asesinato de nuestros colegas periodistas. Con María de Lourdes Maldonado López en Tijuana, una distinguida periodista a la que tuve el gusto de conocer, una mujer valiente que nunca dejó de escribir sus notas a pesar de las amenazas recibidas, fue asesinada a las puertas de su casa, como también atentaron contra la vida de Jesús Blanco Ornelas hace años, como mataron al gato Félix, como mataron hace apenas una semana a Margarito Martínez Esquivel, allá en Tijuana, todos a las puertas de su casa, todos tiroteados y todos con el San Benito que cierra el espectáculo de la muerte, con aquello de que vamos a investigar hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, esto que no puede repetirse, pero se repite y se repite y se repite. Fíjense ustedes, de acuerdo a la lista que tengo aquí, ya tengo varias hojas, van en este sexenio, en los 3 años, 2 meses de este periodo constitucional que esperemos no llegue al 2024, con María de Lourdes Maldonado se alcanzan los 50 asesinatos contra periodistas. ¿Saben ustedes cuántos defensores de los derechos humanos han sido asesinados en este mismo periodo? Más de 70. Más de 70. ¿Cómo podemos hablar de un régimen que se precie de ser gobernable? Porque resulta que el señor López Obrador ya hizo un testamento, según dice, que para evitar la ingobernabilidad en caso de que suceda lo impredecible, es decir, la pérdida de su vida, la ausencia definitiva del presidente de sus cargos electorales y políticos. Me refiero a electorales, puesto que fue consecuencia de una elección universal bastante exitosa para él, pero que no de ninguna manera puede hablarse que mayoritaria, porque aunque fueron 30 millones los votos, hay que considerar que en el padrón estaban 93 millones de mexicanos, lo cual significa que 63 millones de empadronados no votaron por Andrés Manuel. Esto para que no se pierdan las realidades, no se pierda el piso, hablando de que la elección histórica, que sí lo fue, significa que la mayor parte de los mexicanos apoyaron en las urnas al presidente actual, o al mandatario mandante, como le llamo yo, porque mandatario es el que sirve y mandante el que ordena, y más bien el actual mandatario es más cercano al concepto de mandante. Y esto no hay manera de decir que no. Y estoy hablando así quedito porque hay muchos que se molestan porque el otro día me exalté, como me exalto cada vez que me hierve la sangre ante las mentiras fragantes del señor López Obrador. Y si veo
que en este solo mes de enero han sido asesinados 3 colegas periodistas: José Luis Gamboa Arenas en Veracruz el 10 de enero, Margarito Martínez, como ya lo mencioné, el 17 de enero, y ahora María de Lourdes Maldonado el día de ayer. ¿Cómo puede uno permanecer tranquilos, sin alterarse, nada más utilizando el sarcasmo? No, no tengo, perdóneme, no tengo avena en las venas, tengo sangre, y la sangre también se calienta. Y al presidente López Obrador le vamos a cobrar las cuentas cuando deje definitivamente la presidencia. Yo calculo que no podrá sortear los efectos de la justicia, porque algún día tiene que funcionar la justicia en México, no como ahora, cuando se deja de manera inviable la posibilidad de suspender los poderes, como exigieron varios senadores, incluso de Morena, sobre todo de Morena, en el caso de Veracruz, con un Cuitlahua García que se burla, se ufana de que en su tierra el Estado de Derecho está por abajo del deseo del gobernador. O sea, hemos ido de mal en peor. El señor Duarte de Ochoa, seguimos con el señor Miguel Ángel Yunes Linares, quien se atrevió a colocar a 2 de sus hijos como alcaldes en una situación francamente nunca vista, pero que ha empeorado con la presencia de Cuitlahua García. Es decir, del PRI de Javier Duarte al supuesto PAN de Miguel Ángel Yunes, un miserable, un individuo que puede atesorar todos los calificativos que queramos y podemos comprobar cada uno de ellos. Y finalmente, Morena con Cuitlahua García. ¿Qué tiene Veracruz que ningún partido le responde? Pues tiene el doloroso hecho de que quieren que Veracruz sea como una especie de país aparte, en donde se mueva sin ningún tipo de obstáculo el narcotráfico, los cárteles que ahí se han asentado, como en Sinaloa y Sonora, por ejemplo, o como en toda la frontera norte del país, o bien también en la parte del Pacífico, en donde pues tenemos los casos de Guerrero, de Chiapas, de tantas y tantas entidades mal gobernadas y que van a estar peor gobernadas si nos atenemos a las candidaturas que se han instalado en nuestro México, las candidaturas para gobernador o gobernadora en este 2021. Por ejemplo, en Aguascalientes lanzaron como candidata de Morena a Norma Rubalcaba Gámez, que es un personaje señalado por su actitud delincuencial, por ser una ladrona a manos llenas cuando era superdelegada, una mujer que no tiene ningún prestigio en Aguascalientes ni en ninguna parte del país, para confrontar a una candidata popular. ¿Y qué hacen? Modificar el semáforo para que salga en rojo Aguascalientes como única entidad que está en este color, precisamente con el propósito de evitar que se hagan campañas y golpear a la candidata aliancista opositora a través de los medios de comunicación, a través de debates arreglados y sobre todo manipulados por quienes están buscando una embajada, como en el caso de otros gobernadores, que venden su estado a Morena por una embajada para que pasen bien todos los días de lo que les quede de vida. A lo mejor a Andrés Manuel le haría bien irse de embajador allá a Roma o al Vaticano para ver si así recibe el perdón del Papa. Sería interesante. Yo quiero que el presidente se vaya también, porque no quiero que tenga problemas con su salud. Mejor descanse,
váyase de embajador ahí al Vaticano y ahí que le den los santos óleos. Ya está bien, presidente, deje de burlarse de nosotros. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.